Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para comentaros un tema. Voy a tratar de ser lo más sencillo para poder que se entienda bien el tema, ¿no? Vamos a comentar el tema del Plan Verde 2030, ¿eh? El Plan Verde Europeo 2030, que ya en el vídeo anterior a este os comentaba que era en principio 2025 y que realmente no es solamente un plan europeo, sino que responde a los acuerdos a los que han llegado la Organización de Países Productores de Petróleo con los grandes fabricantes de automóviles y todo el sistema de transporte. Bueno, para hablaros de este tema, pues es fundamental hablar de que en este Plan Verde 2030 es fundamental lo que llaman el Plan Repower EU 2023. Bueno, este plan consiste en que para el año 2030 aproximadamente pueda haber ya en Europa un suministro energético de hidrógeno renovable que suponga el 24% o 25% máximo del conjunto del consumo energético, en los próximos años. Bueno, hay que tener en cuenta que también la Unión Europea prevé que los países europeos sean capaces de producir para 2030 10.000 millones de toneladas de hidrógeno renovable, pero que van a tener que importar otros 10.000 millones de toneladas de hidrógeno renovable, es decir, que vamos a estar al 50%. Esa es la relación que se espera. Bueno, para hablar del hidrógeno, lo primero que hay que diferenciar para no volvernos un poco es que se habla siempre de 4 tipos de hidrógeno diferentes. El hidrógeno gris, el hidrógeno azul, el hidrógeno rosa y el hidrógeno verde. ¿eh? El hidrógeno gris se genera directamente del gas natural. El gas natural ya sabéis que está en grandes reservas, tanto en el mar, en bolsas de gas, o está en el subsuelo, en la tierra, ¿no? Y de ahí se extrae el hidrógeno gris. Actualmente el 96% del consumo del hidrógeno que se produce es hidrógeno gris, para que sepáis que ahora mismo a la cifra de hoy. El hidrógeno azul se produce de lo que llamamos el gas licuado que se genera del petróleo y de los hidrocarburos, mediante un proceso que se llama reformado, en el cual en ese proceso se separa el hidrógeno, el gas hidrógeno, del CO2, del anhídrido carbónico. ¿Vale? Ese sería el gas, perdón, el hidrógeno azul. El gas rosa. El gas rosa es el que se genera mediante energía nuclear. Y por último, el gas verde es el que se genera por medio de un procedimiento de electrólisis a través de materiales que son renovables, de materias primas renovables, como son la energía hidráulica, como son la energía eólica y como son la energía solar. ¿eh? Ese es un poco el panorama para poder entender un poco todo esto. Claro, cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus particularidades y bueno, esto es lo que es más complejo de poder explicar, ¿no? Pero por lo menos dar una idea general para que cualquier persona pueda tener una introducción a este tema de lo que es el Plan Verde, el Plan Repower EU 2023, perdón, 2030, de lo que es el Plan Verde 2030 de la Unión Europea, en el que se pretende transformar y ir cambiando, sustituir los fósiles y los materiales fósiles por materiales renovables, y que podamos utilizar y donde el hidrógeno parece ser que juega un papel muy importante. Ya lo jugaba hace años, porque realmente hay muchas empresas en el sector metalúrgico, en el sector químico, que utilizan el hidrógeno gris. Pero bueno, este es el paso que ahora hay que dar, un pasito más adelante, para que llegar a ese equilibrio al que se quiere llegar, por lo menos la Unión Europea se lo ha propuesto, de en el 2050 llegar a un equilibrio cero entre CO2 y energías renovables. Bueno, hay que tener en cuenta que según datos oficiales, la composición de la atmósfera, el CO2 que existe en la atmósfera,
no llega al 1% del total de porcentaje de la atmósfera. El 19% es oxígeno y el resto prácticamente es nitrógeno. Esto es para que os hagáis una idea cuando hablamos de que, por ejemplo, ahora mismo el 70% del CO2, del anhídrido carbónico que se genera, pues claro, procede pero cuando hablamos de que se genera y que lo fabrica el hombre, en las industrias, en los combustibles, en todo esto es generado por el hombre. Pero luego hay que tener en cuenta que las grandes, la selva africana, que el Congo, que el Centro África, que la Amazonia, que Brasil, las selvas de Brasil, todos son los mayores productores de anhídrido carbónico, porque ya sabéis la función clorofílica de las plantas, que permite que haya una fijación de la luz para producir hidratos de carbono y que por las noches se invierte el ciclo y lo que las plantas, los bosques, los árboles, la naturaleza lo que hace es por las noches emitir el CO2. O sea que cuando hablamos del 70% de la contaminación atmosférica y tal, estamos hablando de una parte que está dentro del 1% total del conjunto del anhídrido carbónico, tanto del que se produce en los mares por las algas, como el que se produce en la selva amazónica, como el que se produce en Centroáfrica, más lo que produce el hombre, que no llega al 1%. Es una cifra importante a tener en cuenta porque muchas veces no nos explican las cosas y es necesario explicarlas porque no tenemos por qué saber de todo. Pues nada más, era una información que pensaba que era interesante y por eso os la he transmitido. Pues hasta pronto, gracias, hasta luego.